Ayer que decidió expropiar 100 de las 215 hectáreas del terreno en el que está emplazado la megatoma de San Antonio, y su argumento es que los dueños pusieron un precio exorbitante, que por eso tomó la decisión de expropiarlos a precio, decía, comercial. Primero, quiero saber si está de acuerdo con la medida. Segundo, si usted hubiese sido presidente en este momento, ¿qué es lo que habría hecho respecto de esta situación? Como en todos los casos, lo habría hecho mucho antes, porque el gobierno lo que ha realizado en esto es un acto dilatorio permanente. A comienzo del proceso de este año, el señor ministro dijo que había reunido a todas las personas y que lo iba a hacer de una especie de compra vía cooperativa. Con eso ganó 6 meses para no cumplir el fallo judicial. Ahora promete comprar 100 hectáreas, seguramente para dilatar de nuevo el fallo judicial. Y esto es una mala manera de ejercer gobierno, porque si hay un fallo judicial, si ya se resolvió, si se determinó que las personas están ahí sin el derecho de propiedad que corresponde y tienen que desalojar, el gobierno debería haber aplicado eso. ¿Qué es lo que, cuando usted dice yo lo habría hecho antes, qué es lo que habría hecho antes? Primero, impedir que se generara ese tipo de megatoma, fomentaba también por una autoridad local que de manera irresponsable iba generando, ¿no es cierto?, saltarse la fila a las personas, porque aquí lo más grave de todo es que los chilenos por años estaban siempre diciendo nosotros vamos a seguir las normas establecidas, tenemos que hacer un comité de allegados, tenemos que ahorrar pero algo. Mi pregunta es bien precisa respecto a una toma que ya existía, porque usted dice impedir las tomas, pero eso es prácticamente imposible. Las tomas pueden ocurrir, digamos, de la noche a la mañana y van creciendo muy rápido. Pero mi pregunta es bien precisa. ¿Qué habría hecho usted frente a una megatoma donde los dueños del terreno, que legítimamente están reclamando también por ello, están diciendo que no les quiere el Estado pagar? ¿Qué es lo que habría hecho usted en esta situación? Confirmándose que hay una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que estaba a punto de tener que ejecutarse mañana, ¿sí? ¿Qué es lo que habría hecho? Cumplir el fallo, como corresponde. ¿Y dónde? Sí, porque alguien ¿qué habría hecho con esa familia? Porque lo primero es que hoy día las personas se sorprenden cuando uno dice que tienen que hacer cumplir la ley. Y los fallos también. Si es evidente que para lograr el Estado de Derecho, para poder vivir en paz, para recuperar la seguridad, para que las organizaciones criminales no se vayan tomando terrenos, asesinen a los dueños de los terrenos, para poder ejercer con violencia su autoridad delictual, bueno, hay que cumplir la ley. ¿Pero qué haría con esas familias entonces? Las familias tienen que prepararse, igual que se hizo en el campamento Dignidad, con todo el respeto, con todo el cuidado, ¿no es cierto?, de sus bienes, y tendrá que disponer la autoridad, los medios de transporte para que ellos trasladen sus bienes. Si no lo hacen, bueno, se aplica la ley. Y nosotros no queremos llegar a una situación de conflicto, porque hay que evitarlo. El respeto y la dignidad de las personas están por sobre todo. Pero estamos en una situación de conflicto. ¿Dónde habría dejado esas familias si es que las sacaba el día de mañana? Las familias, así como llegaron ahí, tendrán que revisar dónde está. Y si no, la autoridad tendrá que buscar un lugar para ir acomodándolos hasta que ellos encuentren un lugar, pero también con plazos determinados. Tiempo. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias. Seguimos. Muchas gracias. Bien, continuamos con las preguntas. Es el turno de Constanza Santamaría, que le pregunta a la candidata Janet Jara. Muy buenos días, candidata. Buenos días, Constanza. Un gusto estar acá. Si usted estuviera hoy en La Moneda, ¿cómo resolvería el problema de los migrantes venezolanos que quieren volver a su país, por las razones que sea, pero no los dejan ingresar a Perú ni salir de Chile porque no tienen documentos de identificación? ¿Qué haría usted con ellos? Mire, creo que la situación de Venezuela ha sido muy crítica, ha generado un enorme daño a la región, además con una migración masiva. Y hoy día estamos viviendo un momento en el cual además hay posibilidades de que muchos migrantes puedan volver a su país si es que se abren nuevos puentes democráticos. Creo que es importante que quienes quieran volver a su país encuentren el apoyo del nuestro para poder salir. Pero si no tienen, pero hay un problema práctico concreto. Sí, claro. No tienen documentos de identificación y Perú no permite, y Chile tampoco puede dejar salir personas que no sabe quiénes son. Y Perú no permite que ingresen si es que no tienen documento de identificación. ¿Qué haría usted? Es que eso es lo que les iba a comentar, que en ese contexto creo que hay que ayudarlos para que consigan sus documentos vía Bolivia, que es lo que está establecido en el convenio y que así se está operando. El punto hay que hacerlo de manera más masiva. Pero de todas formas, la situación, digamos, es que más que ellos quieran salir hoy día, es que hay un conjunto de más de 330.000 personas en situación irregular en el país y hay que ver qué hacemos con ellas. Ya, a eso quiero ir. El candidato
que está aquí, su adversario, tiene un plan para los migrantes irregulares, ha dicho que los va a expulsar a todos, lleva una cuenta regresiva incluso para incentivar a los irregulares a que se vayan de nuestro país por su cuenta. ¿Cuál es su plan? ¿Qué hará con los 334.000 migrantes irregulares que hoy hay en nuestro país? ¿Los va a regularizar? No, en eso he sido bien clara. Lo que sí quiero decir, que no me parece que la migración se utilice como un tema de campaña electoral, generando además tensiones con otros países, y que además se haga una utilización política de un tema que es sumamente serio. Ya, pero el Aquí, tema está, y usted, la verdad es que muchos pueden hacer propuestas, perdón, solo para terminar la idea, si me permite, se pueden hacer muchas propuestas y decir muchas cosas, como por ejemplo, al día tanto todos se van a ir. Pero de ahí a que eso ocurra hay una distancia con la realidad, entonces en esto hay que ser muy responsable. Si se fueran los migrantes 100 diarios en un avión todos los días, los 330.000 migrantes estarían expulsados de aquí a 9 años más. Usted habló usted habló de una regularización acotada para quienes ya se empadronaron en Chile. Según las cifras oficiales, sí, hay 182.000 migrantes que ya están empadronados biométricamente. Todos entraron a Chile por pasos irregulares. A esos migrantes, ¿usted los va a regularizar? ¿Esa es la regularización acotada de la que usted habla? Mire, lo primero que quiero señalar, como esta pregunta me la han hecho varias veces, pero se van tomando distintos momentos de las respuestas, que lo que creo que hay que hacer es empadronar a los 330.000. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no sabemos quiénes son. Pero es que ya no sabemos si tienen relaciones laborales acá, si tienen antecedentes penales, pero si tienen relaciones ese proceso familiares. Ya se hizo, este gobierno abrió un proceso de empadronamiento que ya se cerró, y de los 334.000 hay 182.000 empadronados. ¿Son adicionales a los 334.000? No son adicionales. Es el mismo universo, la cifra y la información viene del servicio de migración de nuestro país. A lo mejor tenemos fuentes distintas, pero de todas maneras, mire, lo relevante es saber quiénes son. Pero esos 182.000 no los va a regularizar, los que están empadronados. Lo que pasa es que no podemos regularizar en Chile a gente que entró por la ventana. Perfecto, muchas Ahora, gracias. si nosotros vamos a hacer como solución que entren por la ventana para que después vuelvan por la puerta, eso es una puerta giratoria en la frontera. Muchas gracias, candidata. Gracias, candidata. Gracias, Constanza. Esto está recién comenzando, debate Archi, segunda vuelta. Somos Archi, somos lo que la gente escucha. Estamos llegando a millones de personas hasta ahora. Continuamos con Verónica Franco, que le pregunta a José Antonio Cast. ¿Cómo estás? Buenos días, José Antonio. Muy buenos días. Sabemos que usted es católico, chonstatiano. Más aún, en una entrevista a un medio católico en el año 2023, en marzo, usted dice que primero es católico y después político. En esa condición, ¿cómo recibió la carta del arzobispo de Concepción este fin de semana, donde dice que una política basada en el binomio te vas o te expulsamos no es humana, no es racional, no es evangélica? En línea con lo que ha dicho también el cardenal Chomalí, hasta el Papa en algún momento. Sí, lo he podido conversar, de hecho, en algún momento con el cardenal Chomalí, y comparto su preocupación. Y lamento lo que está ocurriendo en Chile hoy día. Porque para llegar a esa situación se abusó de muchas personas. ¿Y usted se ha cree que abusado de niños, se ha abusado de personas que tienen que pagarle a otras para que los trasladen a Chile. Operan las mafias, opera el crimen organizado. Okay. José Antonio, por lo tanto, pero usted comparto plenamente la preocupación del obispo de Concepción. Que su idea de instar a cientos de miles de personas a irse del país ante la posibilidad de ser expulsados si usted llega a la moneda, ¿es compatible con la doctrina social de la Iglesia o siente que hay una diferencia con lo que están diciendo sus obispos? No, yo creo que vamos en la misma línea, en momentos distintos. La Iglesia tiene una función de acogida, solidaridad, caridad, que es evidente. El Estado lo que tiene que hacer es hacer cumplir la ley. Si alguien va a infringir la ley, lo tiene que atrapar, si que cometió un delito, lo tiene que juzgar y encerrar. Pero en este momento y la Iglesia, no es infringir la ley, porque no es un delito estar de manera irregular en Chile. Va a ser un delito. Pero hoy no lo es. Pero cuando sea un delito, se va a aplicar toda la ley. Y mientras no sea un delito, vamos a aplicar todas las normas que correspondan, porque la Iglesia, vuelvo a insistir, tiene un rol de caridad, de amor, de solidaridad. Cuando alguien está preso, ¿quién lo va a visitar? Los sacerdotes, los pastores evangélicos, y hacen una gran labor. Cuando alguien cae en la drogadicción, yo como Estado tengo que... ¿qué tengo que hacer? Pero no se me arranque del tema. No, se lo estoy arrancando. Lo que pasa es que creo que hay que distinguir los planos. ¿Lo llevo a un caso concreto? Y si yo llego a ser presidente, voy a aplicar la ley. Y en algunos casos va a
haber que pedirle al Congreso que nos colaboren con las modificaciones de ciertas normas legales para que faciliten esto. Porque, pero mientras además, eso no ocurra, le insisto, los migrantes irregulares que no han cometido delito no bueno, pero los no migrantes, mire, aquí recién en la pregunta anterior se develó gran parte del problema, que le preguntan sobre un número determinado. Y la candidata Janet Jara dice, bueno, son distintas fuentes del mismo gobierno. Por lo tanto, no se pueden aplicar políticas públicas claras mientras no tengamos cifras reales de un gobierno. José Antonio, ¿qué ocurrirá con los niños, hijos de migrantes, regulares o irregulares, que tengan que irse del país? Porque ellos son chilenos. Si nacieron en Chile, por el ius soli, son chilenos. ¿O usted va a buscar una reforma al ius soli? No, ese es un debate que tiene que pasar por una reforma constitucional. ¿Usted lo va a plantear? Yo creo que hay que abrir el debate. Yo no estoy diciendo que vaya a presentar un proyecto de ley, nada, pero creo que los mismos parlamentarios, viendo lo que está ocurriendo hoy día, tienen una mirada distinta de lo que está sucediendo. Nosotros tenemos que velar hoy día por la atención de salud, por la educación, por la seguridad de nuestros compatriotas. ¿Y esos hijos de migrantes nacidos aquí son chilenos? Efectivamente, eso dice la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Muchas gracias, Verónica. Continuamos con la primera ronda de preguntas. Es el turno de Iván Valenzuela y le pregunta a Janet Jara. Janet, hablemos del bolsillo de los chilenos, que es una cosa que le preocupa en su programa. Usted acoge, de hecho, en su programa una propuesta de devolver el IVA a los medicamentos del candidato Parisi. Eso cuesta entre 240 a 290 millones de dólares, depende de lo que se considere el tamaño del mercado de los medicamentos. ¿Por qué, en vez de eso, tomando en consideración que no hay plata, por qué no resucitar la ley Fármacos 2, una ley que fue vergonzosamente desechada en el Congreso? Estaba lista, había sido aprobada incluso por la comisión mixta, solo faltaba que pasara por las salas y por alguna razón misteriosa ese proyecto se botó a la basura. Significaba un ahorro de no 19%, de 38% de gasto en bolsillo para los chilenos, según un informe de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Por qué no esa alternativa mejor? Gracias por la pregunta. Lo primero es señalar que el tema de los remedios o de los medicamentos es un tema de un gran dolor de cabeza para la ciudadanía en Chile. Se afecta profundamente el bolsillo de las personas y las personas no solo temen enfermarse, temen caer inmediatamente en la pobreza. No avanzó la ley de fármacos 2 por presiones de la industria, la misma industria que se coludió, donde el asesor de José Antonio Kast, cierto, estuvo defendiendo a las farmacias coludidas, no porque sea una opinión mía, sino que porque la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de la Libre Competencia, así lo señala, ejercieron su poder económico a fin de que la ley no avanzara. Hoy día tenemos la posibilidad de revivir esta ley, pero la verdad también tenemos la posibilidad de devolver el IVA en los medicamentos, como asimismo aumentar la capacidad de gestión del Estado a través de las compras que se hacen por Senabast y bajar el precio de los medicamentos directamente a los usuarios. O sea, hacer las dos cosas eventualmente. Yo creo que ahora, la ley no solo dos, tres, porque si uno ve el modelo Senabast cuando ha estado haciendo compra masiva de medicamentos, eso ha servido mucho para bajar los precios. Y eso a mí me interesa, también está metido dentro de la ley Fármacos 2. Claro, a mí me interesa defender a la gente, no a los coludidos. Ya, es que por eso mismo, si plantea la resurrección de la ley Fármacos 2, incluso así como estaba, sí, ¿cómo gestionaría el Poder Ejecutivo para evitar lo que pasó en ese proyecto, para evitar ese lobby que usted menciona? Sí, yo creo que lo tendríamos que hacer muy parecido como lo hicimos con la reforma previsional, o sea, que también tuvo una gran presión de la industria y que hace 2 días atrás se confirmó un fallo en contra, cierto, de las AFP porque financiaron la campaña Yo Quiero Elegir, que era una campaña contra la reforma previsional, y nunca dijeron que estaba siendo financiada por la Asociación de FP. Curiosamente, quien le encabezaba la campaña era Bernardo Fontaine, asesor del candidato Kast. Por eso a mí me interesa defender a los pensionados y no a las AFP. Ya, pero ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Conversando, dialogando, buscando espacios de acuerdo, como lo hice cuando lideré la reforma de pensiones que salió en enero de este año, Iván. La política no es fácil, por eso no se trata de decretos que algunos creen que señalan palabras y las cosas van a pasar. Yo lo sé por experiencia propia, hay que gestionar, tener experiencia y flexibilidad para acoger las propuestas de los demás también. Nos quedan 10 segundos para que conteste. Por favor. Sobre la otra propuesta suya, que es la del consumo eléctrico vital. Sí. Usted dice que se van a respetar los contratos vigentes, sí, pero es imposible porque los contratos vigentes consideran un número de usuarios para esos mismos contratos.
¿Cómo hacer esos nuevos contratos sin caer en una causal que permita que las empresas pudieran demandar al Estado de Chile en tribunales internacionales? Sí, le entiendo perfectamente la pregunta porque ocurre en varios sectores esta situación. De hecho, eso es bueno de tener experiencia porque, por ejemplo, cuando se han hecho cambios al seguro de cesantía, ha habido que compensar estas deficiencias, ¿cierto?, con motivo de la licitación. Lo que va a ocurrir acá es que se va a empezar con las licitaciones que vencen y son varias las que están en estos 4 años que vienen. Por eso vamos a poder bajar en un 20% las cuentas de la luz sin alterar el marco jurídico vigente. Muchas gracias. Muchas gracias por esa manifestación. También son las 8 de la mañana con 20 minutos. Este es el debate Archi 2025 presidencial de segunda vuelta. Les pedimos nuevamente que por favor estén muy atentos al cronómetro. Victoria Barría, es su turno y le pregunta a José Antonio Cast. Candidato, muy buenos días. Lo traslado al rubro de la agricultura. La semana recién pasada usted participó en el encuentro Desafíos para el Chile Silvoagropecuario en el marco de la versión 99 de Saofisur. En esa ocasión usted planteó algunas problemáticas del sector agrícola, como los horarios laborales, algunas medidas medioambientales que trató como burocracia. ¿Qué mejoras entonces usted plantea para los trabajadores del sector agrícola que no representen solamente mejorar o beneficiar a la agroindustria? Lo que está detrás de todo lo que nosotros planteamos es tener mejores empleos y más empleos. Y claramente el mundo agrícola no es lo mismo que el mundo rural, no es lo mismo que el mundo urbano. Y eso a usted le consta seguramente porque vive en la zona y sabe cómo es el trabajo en el campo y sobre todo en el sur. ¿Qué pasa cuando yo quiero cosechar el pasto? Y tengo que ver una ventana de tiempo. Antiguamente se miraba al volcán Osorno y se veía si había un sombrerito o un sombrero o una boina, ¿ah? Y dependiendo cómo estaba, la gente que conocía decía vamos a tener 2 o 3 días de buen tiempo. Pronto alcanzo a cortar, se alcanza a secar el pasto, lo alcanzo a recoger, alcanzo a ensilar si es silo o fardo. Bueno, eso se hace en 3 días. ¿Cómo lo hace? Para cumplir los horarios. Entonces usted no podría tener, por ejemplo, una norma especial para que en esos 3 días usted pueda hacer la faena agrícola y después tener otros 3 días de descanso. Se puede hacer, pero falta voluntad. Con una lechería, usted sabe que a las vacas hay que lecharlas temprano y tarde. ¿Ah? Puede ser a las 4 de la mañana y a las 4 de la tarde. ¿Cómo lo hace? Si es que tiene que cumplir esos mismos horarios. A lo mejor podría ser una modificación como lo hacen en el tema minero. Sí, bueno, pero lo cito porque estaba presente en ese conversatorio que usted estuvo. Usted habló directamente de leyes ridículas. ¿Cree usted que es ridículo entregar los derechos a los trabajadores del sector agrícola a pesar de tener horarios diferentes o no poder respetar y solamente beneficiar? Le cito a la agroindustria, que es el punto que usted trata en su programa de gobierno. Para nada. Usted también sabe que yo provengo de una familia de emprendedores. Y ahí lo primero que uno decía era somos colaboradores. Y lo primero que tenemos que velar es por la dignidad del trabajo, por las medidas de seguridad de los trabajadores, por los derechos de los trabajadores. Y se ve cuando uno tiene una agroindustria, una empresa, cuál es el trato, ¿no es cierto? Y cuál es la preocupación por cada trabajador. Porque aquí de nuevo está la dignidad de la persona primero. Jamás uno va a poder, se debería pasar a llevar la dignidad de la persona con ninguna norma. Pero eso requiere conocer, saber cómo se hace el trabajo. Candidato, nos quedan 8 segundos. ¿Cómo entonces su programa de gobierno, que le reitero, habla de la agroindustria, puede venir a beneficiar al pequeño agricultor campesino, la agricultura de subsistencia, o quienes trabajan directamente con los programas como el Programa de Desarrollo Territorial Indígena, INDAP, entre otros? Sí, todos los PDTI y todos los programas de INDAP, de todo lo que lleva adelante el SAC, la CONAF, hoy día lo que hacen es restringir al pequeño. El INDAP tiene que ser eficiente. Hoy día le entregan un poquitito para que se mantenga en el año y lo hacen dependiente para el próximo año. Y así sigue. Un año le entregan los recursos para hacer el pozo, el otro año para poner la bomba y el otro año para sacar el agua con las cañerías. Eso tiene que cambiar, tiene que darle todo. Nosotros queremos que el pequeño también llegue a ser mediano y grande. Gracias, candidato. Gracias también, Victoria, por la pregunta. Seguimos en este bloque, primer bloque de contingencia en el debate Archi. Es el turno de Paola Humada y le pregunta a Janet Jara. Muy buenos días, candidata. Buenos días.
En el último trimestre móvil el desempleo cayó a 8.4%. Sin embargo, las cifras de empleo informal no se han reducido sustancialmente en los últimos años o décadas, podríamos decir, que se mueve entre un 25, 29, 30%, actualmente 26,2%. Como exministra del Trabajo conoce bien el tema, por supuesto, que por lo demás, y le sumo, va a impactar a la previsión de todas aquellas personas o miles de chilenos que en el futuro van a ser personas mayores y el Estado va a tener que hacerse cargo. ¿Qué acciones plantearía para mejorar la formalización del trabajo y además de los pequeños emprendimientos que luchan o a veces desisten de formalizarse por las trabas burocráticas que tiene el Estado? Muchas gracias por la pregunta. Lo primero es señalar que en tema previsional, porque la cesantía produce lagunas, por suerte la reforma previsional que lideré desde mayo está rigiendo un seguro de lagunas previsionales. Y aprovecho de informarlo porque ha tenido poca difusión. Las personas que concurran al seguro de cesantía porque están desempleadas, además se les paga la cotización previsional. Así que todas las nuevas generaciones no van a tener la misma situación de aquellos que hoy día estamos trabajando o incluso jubilados. Pero eso son lagunas previsionales, sí. Pero para aquellos que nunca han cotizado. Sí, voy para allá ahora. Perfecto. En segundo lugar, los desafíos del mundo del trabajo post pandemia, donde estuvieron 2 millones de puestos de trabajo destruidos, con una inflación alta, nos generó una complejidad importante, de la cual se ha ido recuperando una buena cantidad de fuerza trabajadora, más de 580.000 personas, y la informalidad se disminuyó de manera contundente en un 26%. Yo sé que uno siempre quiere que sea menos, pero esta es la vez que la informalidad es más baja históricamente, salvo en la pandemia, que fue más baja porque la gente también tuvo este momento de enclaustramiento en sus hogares. Sí. En tercer lugar, para todo el emprendimiento, que me parece un ecosistema muy relevante para el crecimiento del país, lo que vamos a hacer en términos de formalidad es impulsar un monotributo social, es decir, que a cambio de una pequeña aporte puedan ingresar al sistema de cotización, de cobertura de seguridad social y tengan además acceso formal al crédito. ¿De forma voluntaria o obligatoria? Claro. Vamos a partir con incentivos en esto, pero primero, antes que el monotributo, quiero decir que he anunciado el alivio al bolsillo, que es un programa precisamente para que las pymes se puedan poner al día, sí, con una reducción del monto de las cuotas a través de una tasa de interés garantizada por el Estado, que para eso tiene que estar y apoyarlas, y también para aquellas personas que han tenido gastos por fuerza mayor con un apoyo estatal. Candidata, me quedan 11 segundos. ¿Qué pasa con la propuesta de su sueldo vital de 750.000 pesos? El Banco Central también señaló que las leyes laborales, particularmente el sueldo mínimo, que se aumentó a más de 500.000 pesos, y además la ley de 40 horas han impactado en el mercado laboral. ¿Qué pasa con su propuesta de los 750.000 pesos como sueldo vital? ¿No cree que va a impactar? Son como 3 preguntas a la vez, pero yo espero que las 40 horas, cuando sean en el 2028, porque ahora vamos en 44, realmente impacten sobre todo en calidad de vida de las personas. Se trabaja para vivir y no al revés. Y lo segundo es que el ingreso vital busca que la gente logre llegar a fin de mes, que es algo que en este país no se había discutido, y las pymes deben perder cuidado porque las va a apoyar el Estado. Gracias. No hacia las grandes que tienen más capacidad de pago, evidentemente. Muchas gracias. Muy bien, vamos con la última pregunta de este primer bloque. Es el turno de Octavia Rivas y le pregunta a José Antonio Cast. ¿Cómo está, candidato? Muy buenos días. Hablemos de probidad. El diputado Cristian Araya, militante del Partido Republicano, está siendo hoy indagado, se anunció hace 10 días, por una reunión en un contexto de campaña, dicho por él mismo y por su interlocutor, con el suspendido conservador de Puente Alto, Sergio Llaveres, quien dijo en una escucha telefónica haberle entregado 1.7 millones en efectivo. ¿Usted avala o reprocha esta reunión? Nosotros en esto hemos sido muy claros y hemos tenido una sola línea. Cualquier persona que sea objeto de investigación o sujeto de interés y haya un inicio de alguna acción judicial, se toman medidas. En este caso, el propio diputado suspendió su participación en la bancada, congeló su militancia. Si no se hubiese ocurrido así, nosotros lo habríamos hecho de todas maneras, porque aquí no hay defensas corporativas. Nosotros Pero no hubo ninguna reacción apenas se conoció esta información, hasta después que él dio la conferencia y que él anuncia salirse de la bancada. Por ejemplo, tengo a la vista acá los estatutos del Partido Republicano y dan cuenta de que exigen transparencia, probidad y un actuar respecto de la ética en la política. ¿Por qué no reaccionaron ustedes?
ustedes de manera proactiva ante este caso? Nosotros hemos sido proactivos en todas las situaciones, usted lo puede verificar en cualquiera de las situaciones donde nosotros hemos tenido algún cuestionamiento. Y estamos esperando después la reacción también de la justicia. Y nosotros, frente a la información periodística, ¿usted quiere que condenemos con la información periodística o quiere que tomemos una acción cuando hay una resolución inicial de un tribunal o un ministerio público? Porque es muy fácil que a partir de un titular alguien condene a alguien. Imagínense lo que me pasó a mí cuando yo hablé de que el Congreso era importante, no tan relevante, y un medio de comunicación tituló "va a gobernar por decretos". Y algunos, reaccionando al titular, a mi juicio, malintencionado, que se le pidió aclaración al medio, no lo hizo, algunos reaccionaron sobre ese titular que no se condecía con la realidad. En ese y sentido, después esas personas que fueron inducidas por ese titular tuvieron que pedir disculpas públicas. Nos podríamos haber evitado todo eso. Entonces, se toma una determinación cuando hay antecedentes de que la autoridad comienza una investigación, no cuando un medio de comunicación comunica eventualmente algo. En este contexto, él está solamente en calidad de imputado. Quiero preguntarle, fije un criterio para su gobierno, sus funcionarios, sus militantes. ¿Van a ser suspendidos en la formalización o en la acusación? Yo no tengo claro en qué calidad está hoy día. No he seguido en detalle porque estamos... Le puedo aclarar el punto. Está en calidad de imputado. Se abrió una indagatoria especial anunciada por Ángel Valencia, fiscal nacional, respecto de su persona. Hubo una declaración pública, se le traspasó a una fiscal del sur, para que comience una investigación. Yo no me manejo, soy abogado, pero no soy experto en derecho penal garantista nuevo. Por lo tanto, la figura exacta de lo que usted está mencionando no me consta. Puede ser, pero nosotros vamos a esperar a que ocurran. Quedan 10 segundos. Sí. Quiero preguntarle por su principal asesor económico, Jorge Quirós. Sí, está aquí presente, me siento muy orgulloso y gracias, Jorge, por acompañarnos. Gran presentación ayer en Libertad y Desarrollo. Te felicito, y a Tomás Bunste, que estuvo en CNN también. Tenemos el mejor equipo económico para sacar adelante Chile. La pregunta. Sí. Usted sabe que él defendió el modelo de colusión de las farmacias, participó en la creación de otro modelo sancionado como colusión, en el caso de los pollos. Hay correos que así lo señalan. Fue condenado por conducir en estado de ebriedad, después incluso de haberse negado a hacerse la alcoholemia, y además estuvo procesado en el caso Mobgate, siendo absuelto en el 2016. Con todos esos antecedentes, ¿lo nombraría ministro? Usted acaba de dar todas las respuestas. Fue sancionado, cumplió, nunca fue condenado por lo que usted menciona. Entonces también justamente procesado y posteriormente absuelto. Pero es que en las otras yo creo que en las otras afirmaciones que usted hizo hay errores. ¿Me puede decir cuál es la sanción que recibió? Ninguna, pero gracias. Él es la persona indicada en correos electrónicos como creador del modelo. Muchas gracias. Aclaramos el punto. Ninguna. Muy bien. Bueno, ¿no le merece reproche ético? ¿Le merece algún reproche ético? Es importante. Como están aplaudiendo, fije un estándar. ¿Le merece algún reproche ético? ¿Usted lo ve ahí? Sí, por supuesto que no está de mi espalda. Perfecto, gracias. Muchas gracias, candidato. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Estamos llegando al final de este primer bloque. En honor al tiempo les voy a pedir una cosa. Las manifestaciones, perfecto, pero al final, ojalá de cada interacción, para no quitar tiempo tampoco a las preguntas ni a las respuestas, ¿vale? Seguimos avanzando y vamos con el derecho a réplica. Lo habíamos dicho, al final de cada bloque hay 1 minuto y comienza, espero que haya organizado muy bien las ideas los dos, porque solo 1 minuto comienza José Antonio Kast. Sí, en primer lugar, destacar lo positivo, el cambio de actitud de Janet Jara respecto de fomentar la salida de inmigrantes que quieran salir, porque antes era imposible. Hoy día, después de un par de comentarios o dichos nuestros, ya se ve un movimiento. También celebrar la actitud de que tiene que haber un cambio en Venezuela. Yo creo que tiene que haber un cambio. Le pone apellido democrático. La democracia ya no funcionó, se robaron las elecciones. Sigue ahí el dictador, el narcodictador Maduro. Después, la migración no la usamos como un tema campaña, es un hecho real. Es como el terrorismo que algunos no conocen, porque algunos todavía hablan de violencia rural, no de terrorismo, y lo que hay en el sur es terrorismo. Después, el problema evidente de este gobierno, la falta de gestión. Que haya una discusión aquí entre una ex ministra y una periodista respecto de una cifra, y es si es el INE, si es... o sea, no le han preguntado ninguna. Yo, de hecho, conocí a Jorge Quirós por el tema de la CACEN, porque trataron de engañar a la opinión pública diciendo que había bajado la pobreza y no la había bajado. Y finalmente, en el tema de los remedios, bueno, miren lo que pasó con el alcalde que promovía las farmacias populares. Ahí está. Gracias. Vamos con el minuto de réplica a esta hora de la candidata Janet Jara.
Muchas gracias. A mí lo único que me queda claro de esta parte del debate es que el estándar ético aquí está muy bajo. Y lo digo porque pueden haberlo sancionado o no, pero la verdad es que la colusión que organizó tu asesor económico, José Antonio Kast, perjudicó a miles y miles de chilenos. A la gente que cuando iba a la farmacia le cobraban de más porque las empresas se habían puesto de acuerdo por debajo de la mesa y se la estaban jodiendo, de ahí viene tu asesor. A la gente que cuando compraba pollo en el supermercado y veía que subía y subía de precio, de ahí viene tu asesor. Y fue el ideólogo, no fue alguien accesorio. Por cierto, también participó de otras colusiones, la de las navieras. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el tema? Que cuando uno quiere presidir Chile, tiene que tener a los chilenos y a las chilenas en el corazón, no a los que se coluden, no a los que se ponen de acuerdo para joderse a las grandes mayorías. Ese va a ser el sello de mi gobierno. Y respecto de tus críticas, la verdad, cuando uno nunca ha sacado adelante algo concreto para mejorar el país, es muy fácil criticar. Otra cosa es hacer. Y ese ha sido mi sello como exministra, exsubsecretaria y líder social. Gracias. Gracias, candidata. Somos los que Chile escucha en este segundo debate. Agradecemos a las radios que están conectadas en todo Chile.